Damos gracias a Dios por la oportunidad que me regala una vez más de compartir con ustedes. Y les invito que por favor abran su Biblia en Jueces capítulo 7. Vamos a trabajar en unos versículos, pero vamos a leer todo el capítulo para que entendamos un poco de lo que más adelante vamos a referir. Jueces capítulo 7. Como una vez dijo un hermanito cuando estábamos en un discipulado, abran el libro de Gedeón. No, Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Los versículos en los que vamos a trabajar es del 16 al 22, pero vamos a leer todo el capítulo para tener un contexto más amplio. Dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba en él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y tú descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a sus compañeros un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián,
y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastomó de arriba abajo y cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue a extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros entonces tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche. No se le olvide esta expresión: al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, diga conmigo, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Y entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 hombres tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Belmeola, en Tabat. Y juntándose los hijos de Israel, de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y de Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes, a los madianitas, Ored y Seed, y mataron a Ored en la peña de Oreb. Y a Seed lo mataron en el lagar de Seed. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Ored y de Seed a Gedeón al otro lado del Jordán. La expresión que vamos a hablar de todo esto que leímos: se sabía de que los madianitas estaban escondidos, estaban atemorizados, los israelitas vivían en cuevas, atemorizados, porque cada vez que tenían cultivos, venían los madianitas y descendían y le robaban sus cosechas, le robaban su ganado, y así los traían mucho tiempo. Y en el capítulo 6, Dios le hace un llamado a Gedeón y comienza a convencer a Gedeón de que era el hombre que él estaba levantando para libertar a su pueblo. Y Gedeón comienza a ponerle pruebas a Dios. Fíjese eso, ¿no? Nos parecemos a Gedeón en eso, ¿verdad? Y si llueve sobre el vellón que yo coloco y todo lo demás está seco, cree de que eres tú quien me está llamando.
Y Dios lo hizo así. No conforme con eso, le dice, bueno, ahora si llueve alrededor y el vellón está seco, creeré de que eres tú quien está haciendo este llamado. Y Dios lo hace de esa forma. Y ya comienza Gedeón a cuestionar también a Dios. Y Dios comienza a trabajar con él. Y ya una vez de esto, que Gedeón cree de que es Dios quien le está llamando, entonces viene el proceso de levantar un ejército, porque eran 135,000 madianitas que venían en contra de Gedeón y el pueblo de Israel. Y es cuando Dios comienza a filtrar qué gente era capaz de ir con Gedeón. Gedeón consigue reunir 32,000 gentes. Y Dios le dice, es mucho. Son demasiados. Imagínense, 32,000 para ir contra 135,000. Y a Dios se le ocurre decir, son muchos. Y haz esto, los que laman el agua con su lengua y los que se doblan sus rodillas, bueno, ponlos aparte. ¿Y cuántos quedaron? 300. Imagínense, 135,000 contra 300. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez nos han fallado las matemáticas? ¿Ah? ¿A cuánto no nos ha cuadrado las matemáticas en algún momento? ¿Cuántos han sentido que los problemas son demasiados, las fuerzas son muy pocas y que humanamente las cuentas no dan? Que a veces nos sentimos en el valle con 135,000 problemas. Y que las matemáticas no cuadran. Si usted divide 135,000 entre 300, cada hombre de Israel tendría que enfrentar ¿a cuánto? A 450 soldados armados hasta los dientes. Un solo hombre. Como diría mi abuelo o mi abuela, agárrame ese trompo en la uña, pues. O sea, es difícil bailar un trompo, agarrarlo en la mano, pero ya que te baile en la uña es más complicado. Entonces, había una instrucción acá. Entonces, vivimos en una cultura que está obsesionada de cuidar las apariencias. Nos han engañado de proteger el envase. La cultura y la sociedad nos ha engañado de proteger el envase, de proteger el cántaro. Pero hoy Dios nos invita a quebrar ese cántaro. Y ya vamos a ver por qué. Ya saben el título. Entonces, cuidamos la imagen pública, maquillamos nuestras debilidades, nos tragamos las lágrimas para que nadie nos vea vulnerables, construimos un caparazón de comodidad a nuestro alrededor, nos compramos la idea de que para ganar las batallas de la vida necesitamos las mismas armas que el mundo tiene, pagar con la misma moneda, tener más influencia, usar más lógica humana que dependencia de Dios, gritar más fuerte o tener el control absoluto de todo. Pensamos que si no tenemos una espada gigante en la mano, estamos expuestos a nuestro propio fracaso. Y hoy vamos a ver una de las historias más locas. Dígale al que está a su lado, qué loco es Dios.
de las historias más locas, más extrañas y más irracionales que ustedes pueden encontrar en este libro llamado Biblia, donde las estrategias militares fueron completamente absurdas a la lógica humana. Porque como les decía al principio, la coalición a la que se iba a enfrentar Gedeón eran 135,000 madianitas terroristas que habían invadido el territorio del pueblo de Israel. Se robaban la comida, quemaban las cosechas, masacraban a la población. Imagínense un pueblo subyugado ante tal ejército. Obviamente eran presos ¿de qué? Del miedo, atemorizados, aterrorizados más bien, querré decir. Entonces, para enfrentar esa crisis, Dios levanta a Gedeón y él, como decía al principio, logra reunir un ejército de 32,000 personas, 32,000 soldados, y que ante 135,000 era nada. Y es cuando podemos usar las calculadoras. A ver si yo me equivoqué. 135,000 entre 300. ¿A cuánto nos quedan allí? 450. ¿Sí o no? 450. Tu valle de crisis tiene 450 problemas que resolver. Entonces, si hacemos esta matemática, vemos eso. Y la orden de Gedeón es fría, absoluta y cortante. Cuando ya Dios le da instrucción de rodear el campamento, le dice a su gente, háganlo en silencio. Cuando yo dé la señal, toquen las trompetas y rompan los cántaros. ¿Qué se le ocurre a un estratega militar? No desenvainar sus espadas, sino tocar trompetas y romper cántaros. Qué hermosa estrategia, diría. Y hoy quiero decirle algo de parte de Dios. Dios no te dio una espada para vencer al sistema. Ayúdame a compartirle al que tiene al lado. Hey, Dios no te dio una espada para vencer al sistema. Él te ordena destrozar tu propio envase. Aló. Él te ordena destrozar tu propio envase para cegar a tus enemigos con el fuego que Dios puso dentro. Con el espíritu que Él puso dentro de ti. No te dijo desenvaina tu espada, te dice rompe tu cántaro, rompe tus estructuras, rompe tu forma de pensar, rompe tu manera de actuar, rompe tu manera de hablar. Porque es como Él dice, no como nosotros pensamos que es lo correcto. Entonces, no es con esa espada que vas a vencer el sistema, es rompiendo mi propio cántaro. Diga conmigo, rompiendo mi propio cántaro. Entonces, aquí vamos a ver tres cosas en este capítulo. Primero, ¿qué representa el barro del cántaro? El barro del cántaro representa mi zona de confort, mi zona de comodidad. Entonces, cualquier estratega militar habría colapsado esa noche en el monte. Científicamente, la vasija de barro tenía una función lógica y era de servir de camuflaje, porque no era lo que Dios quería que se viera. Dentro de la vasija habían colocado ¿qué?
lo que leímos en el capítulo 7, teas iluminadas o antorchas iluminadas. Pero mientras estuvieran dentro de la vasija no se veía la luz. Entonces era lo único que evitaba que los madianitas vieran el fuego, que estuvieran dentro de la vasija, dentro del cántaro. Imagínense eso en medio de la oscuridad. Entonces, espiritualmente ese cántaro representa algo mucho más peligroso para usted y para mí, y es esa zona de confort en la que nos acostumbramos nosotros muchas veces. Representa protección, representa el caparazón que nos hacemos de seguridad para mantenernos a salvo. Representa la lógica humana que siempre nos va a susurrar al oído: protege tu envase, protege tu apariencia. Cuida tu imagen, no hagas ruido, no te expongas en tu entorno. Mantén tu fe bien escondida, bien en privado, para que la gente no te critique, para que tu entorno no te critique, para que el sistema no te ataque y puedas encajar en él. Eso representa el barro del cántaro. ¿Y saben qué? A veces nosotros también tomamos esa forma, estamos allí en esa zona de confort. Hacemos exactamente lo mismo. Nos convertimos en guardianes de cántaros vacíos. Y Dios nos llamó a ser guardianes de cántaros vacíos. ¿Por qué? Porque en Él estamos completos, en Él somos llenos, de su presencia somos llenos. Y Él necesita que esa luz que Él puso dentro de nosotros se vea. Entonces guardamos el fuego de nuestros talentos por el miedo al que dirán. Escondemos nuestra fe radical para no incomodar a nuestro entorno. Estamos cómodos allí en esa situación. Protegemos nuestro orgullo manteniendo un perfil bajo y una fachada de todo está bien. Y no todo está bien. Dios está viendo que no todo está bien. Necesitamos con honestidad ser transparentes ante Él. Mientras por dentro nos estamos consumiendo. El enemigo no le tiene miedo a un cristiano que solo tiene fuego guardado. Aló. El enemigo no le tiene miedo a un cristiano que tenga fuego guardado. Tenemos al Espíritu de Dios. ¿Quién cree que tiene el Espíritu de Dios en sí? Entonces, eso no es para guardarse, amado. El diablo sabe perfectamente que mientras el fuego del llamado, el fuego de la oración intercesora, el fuego de tu fe radical permanezca encerrado y atrapado dentro del barro, de las excusas, de la comodidad, su campamento va a seguir en perfecta paz. Y Dios necesita que sitiemos ese campamento enemigo. El infierno no se inmuta porque vengamos a la iglesia todos los domingos. Ay. El infierno no tiembla porque vengamos a la iglesia a sentarnos todos los domingos a escuchar un mensaje. Y tengamos el fuego escondido. El infierno tiembla cuando nuestro cántaro se rompe. Es la única forma que el infierno tiemble. Por eso necesitamos romper este cántaro. Diga conmigo: necesito romper ese cántaro para que la luz de Dios brille. Hay una palabra, y es la segunda cosa que vamos a aprender acá.
necesitamos un quebrantamiento radical. Un quebrantamiento radical es muy doloroso, muy, muy doloroso. Pero veamos el contexto psicológico que Dios usó. A la medianoche exacta, cuando cambiaban los centinelas, cuando los guardias madianitas estaban haciendo el cambio de turno, el momento de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque estaban cansados de hacer guardia, vigilando el campamento. Era un momento de mayor vulnerabilidad psicológica. Los 300 valientes levantaron sus brazos en la oscuridad, en esa oscuridad absoluta del valle. Y dice la escritura que leímos que parecían langostas, ellos y sus camellos, esparcidos por todo el valle. Pero nuestras Biblias en español dicen que ellos quebraron o rompieron los cántaros. Y suena como algo delicado, ¿no? Ay, me gustaría romper ese florero que está allá. Fíjese, nosotros lo leemos muy superfluo, muy simple, muy delicado, como si los hubieran golpeado suavemente. Le dieron un toquecito y se rompieron y ya. Pero cuando vamos al término original, hay una palabra allí que se llama, se pronuncia nefats. Nefats. Se escribe N-A-P-H-A, acento en esa segunda A, T-S. Nefat. Y significa un quebrantamiento, o sea, golpear fuertemente hasta pulverizar. Golpear fuertemente hasta pulverizar. Y es la palabra original que el Espíritu inspiró. Y es un decreto de violencia extrema. Es un decreto de violencia extrema contra la comodidad. Diga conmigo, nefats. Hoy necesitamos aplicar ese código nefats a este cántaro. Hoy necesitamos aplicar ese código nefats a este cántaro. Entonces, esa es la palabra y no significa hacerle una grieta con cuidado al cántaro. Dale un toquecito para que se agriete y ya se rompa. No significa eso. No significa relajarlo un poquito para que salga un hilito de luz. No significa eso. En el vocabulario antiguo, nefa significa estrellar violentamente contra la roca, despedazar sin piedad, pulverizar la cobertura externa para que lo que está adentro estalle con furia. Esa era la acción que el pueblo de Israel iba a hacer en el campamento enemigo. Imagínense esto. Veamos ese jaque mate, ¿no? Al mundo espiritual. Los 300 hombres activando este código o esta palabra, nefats, y quiero que preste mucha atención. Ellos no golpearon a los enemigos. Ellos no les tiraron los cántaros a sus enemigos. Ellos golpearon su propio cántaro. ¿Va conmigo? Ellos golpearon su propio cántaro. Ellos golpearon su propio barro. Ellos golpearon su propia zona de confort. Ellos entendieron el quebrantamiento radical en sus vidas. Así como usted y yo debemos entender un quebrantamiento radical en nuestras vidas.
Entonces, cuando esas 300 vasijas de arcillas estallaron en 1000 pedazos, al mismo tiempo, en el silencio de la noche, el ruido de la pulverización fue tan ensordecedor que en la psicología del enemigo sonó como si millones de escudos chocaran unos contra otros, y lo que ellos pensaron es: un ejército más grande que nosotros nos está invadiendo. En esa oscuridad de la noche, en medio de ese valle, sus pupilas estaban tan dilatadas que esa luz que vieron los dejó ciegos por un momento. A tal punto que entre ellos mismos se aniquilaron. El código Nefat es el principio del quebrantamiento espiritual. Yo necesito un Nefat en mi vida. Usted necesita un Nefat en su vida. Dios no puede usar vasijas intactas. Ay, qué jarrón tan bonito. Ay, mira los colores que tiene. Ay, mira esta figurita. Esta plantita se vería tan linda en ese jarrón. ¿Y cómo se llama eso? Apariencia. Y Dios necesita romper eso en nosotros. ¿Va conmigo? ¿Se siente regañado? Dios no puede usar vasijas intactas que caminen con altivez y que pretendan quedarse con el crédito de la victoria. Yo necesito un Nefat para que la victoria sea de Él. Y en su victoria yo tengo victoria. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dios no puede usar mi vida ni tu vida si estás más preocupado por cuidar el ego, por cuidar esto que se ve a los ojos humanos. Si ese ego no deja que su presencia en nosotros brille, si mi orgullo no deja que su presencia en mi vida brille, si su orgullo no deja que su presencia en su vida brille. Dios no puede usar nuestras vidas si estamos más preocupados por lo cosmético, por el maquillaje. Ay, no sé nada, Ustedes sabrán por qué se ríen. Ustedes sabrán por qué se ríen. Dios no se preocupa por eso. El poder, dígale al que está a su lado, el poder de Dios no fluye a través de retoques cosméticos. Si me pone un espejo aquí, me lo predico yo. Ustedes no saben lo que yo lloré haciendo cuando esta palabra ministraba mi corazón. Me trajo una película al espíritu. El poder de Dios se desata cuando venimos al altar y permitimos que el Espíritu Santo quiebre ese cántaro, trate con ese barro, pulverice mi orgullo, pulverice mis excusas de servir a Dios, pulverice mis excusas de yo puedo solo, no necesito ir allí. Cuando pulverice nuestro resentimiento y nuestra autosuficiencia, allí es cuando el poder de Dios está dispuesto a manifestarse. Activar ese código duele, como les decía al principio, porque rompe el barro y significa dejar de justificarnos ante Dios, dejar de humillarnos a quien realmente o en quien realmente debemos humillarnos.
Y cuando podemos expresar, Señor, ya yo no puedo más, tú lo puedes todo. Les decía que el Espíritu traía una película a mi vida. Y esto es muy personal. Muy, muy personal. Agradezco a Dios por esa mujer. Por esa corona que Dios me regaló. Hubo un momento de nuestras vidas donde me sentó y me dijo, ya no puedo más. No puedo más con tus acciones, no puedo más con tus palabras, no puedo más con tus actitudes. Y tuve que esconderme en mi orgullo o golpear mi propio cántaro. El cántaro de orgullo, el cántaro de autosuficiencia, el cántaro de la apariencia. No sé si esto le ayude en algo a usted, a una decisión a tomar. Pero es allí donde realmente tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, ya no puedo más. En mis fuerzas no puedo más. Necesito menguar para que realmente seas tú gobernando mi vida. Activar el código Nefas duele. Porque escogemos creerle a Dios de una vez por todas. Porque a Dios no le sirve que creamos a medias. El pueblo que conformaba los 300 hombres, el ejército de 300 hombres, necesitaban estar realmente convencidos de que con Dios podían. De que con Dios podían. Amados, con Dios se puede. Con Dios se puede. Solamente con Él se puede. Solamente con Él, tomados de su mano, tenemos el valor para decirle al maquillaje cosmético, hey, esto no me sirve. Esto no es lo que Dios quiere en mi vida. Es muy doloroso salir de esa zona de confort. Es como estar en medio de este cuadro. De algo me sirvió. Pero tenemos miedo a romper esa zona. Y Dios nos invita a pasar de allí para que le digamos con nuestras acciones, contigo solamente podemos. ¿A qué nos lleva esto? A tomar esa decisión radical, a experimentar un Nefas en nuestra vida. Eso va a confundir a nuestros enemigos y nos va a dar una victoria plena y sobrenatural en Dios. Lo más letal de esa noche, me refiero al campamento enemigo, no fue el ruido que los enemigos escucharon, fue la luz que salió una vez que rompieron los cántaros. A ver, vayamos a la escena del valle. 135,000 hombres durmiendo en esa oscuridad total, armados hasta los dientes. Sus pupilas estaban completamente dilatadas por la noche. En el milisegundo en que el barro se pulverizó, el fuego de las 300 antorchas estalló libremente. Y esa luz repentina golpeó esas pupilas a tal punto, de una forma tan violenta, que causó una ceguera temporal y una psicosis militar instantánea. Y esta es la tercera cosa que vamos a aprender acá. Cuando rompemos nuestro cántaro, que la luz sale, Dios confunde a nuestros enemigos. Dios confunde a nuestros enemigos. Hoy no hay fútbol, así que
No se preocupe por eso. Ese terror los volvió locos. Y en medio de ese shock causado a esa hora de la noche, es cuando ellos desenfundan sus espadas, sus propias espadas, y empezaron a matarse entre ellos en esa confusión de la oscuridad. Dios usó sus propias armas para que entre ellos mismos se mataran, se destruyeran. Pero eso no sucedió hasta que sus propios hijos rompieran sus propios cántaros. ¿Qué aprendemos con esto? Si no rompemos nuestro propio cántaro, la luz de Él va a seguir escondida. La luz de Él va a seguir escondida. Necesitamos estar dispuestos a romper nuestro propio envase. Tal vez hoy usted está acá y se siente rodeado de 135,000 problemas. No sé cuáles son sus 135,000 problemas, pero hay una clave para vencer y romper tu propio cántaro. Romper tu propio cántaro. Asumamos de que sentimos el terror nocturno de las deudas que no te dejan dormir, las crisis familiares que parecen no terminar, sino que aumentan cada día, la ansiedad que aprieta y oprime tu pecho, los proyectos estancados, el sistema económico y social que te repite una y otra vez: tus números no cuentan, tus números están locos, tus números no cuadran. Que somos uno contra miles. Y usamos la calculadora una y otra vez. Y los números no cuadran. Y te dice, y escuchamos esa voz que dice: eres uno contra miles. Y por miedo a escuchar esa voz, le permitimos al enemigo encerrarnos en medio de la crítica, a que ese fuego radical que debe arder en nosotros se esconda, que ya nuestras ideas no cuentan, que las oraciones, el llamado que está dentro del cántaro está allí seguro, y escuchamos la voz que dice: déjalo allí quieto. Las experiencias vividas nos llevan a sumergir cada vez más ese don, ese talento, ese fuego que debe iluminar a otros. Pero que el Rey de Gloria hoy nos prohíbe seguir escondiendo lo que depositó en nosotros. El Rey de Gloria hoy nos prohíbe seguir escondiendo lo que Dios puso dentro de ti. Lo que Él colocó dentro de ti, que le costó vida, le costó su sangre, su sacrificio, pero que lo puso dentro de ti y dentro de mí. Pero que nosotros nos sentimos muy cómodos y lo hemos escondido, no sé, por días, por tiempo, por años. Dejemos de protegernos en esa comodidad. Dejemos de protegernos con un perfil impecable. El milagro que usted y yo estamos esperando no lo vamos a conseguir con las espadas del sistema.
lo vamos a conseguir con las armas que Dios nos da. El milagro que usted y yo necesitamos es que apliquemos esa acción nefas en nuestra vida. Y le digamos a Dios: rompe con todas mis estructuras, con todos mis patrones, con todo lo que en mi conocimiento humano he levantado. Pero que yo hoy decido romper, porque el peso de tu gloria es mayor. El peso de tu gloria es mayor. Destroza mis excusas, destroza el no puedo, destroza el ya. Destroza el no tengo, destroza eso con tu gloria. Y que esa luz que tú depositaste en mí pueda enceguecer a mis enemigos, a mis circunstancias. Puede ponerse de pie, por favor.